Venidos para hablar de este asunto de los bancos, entender qué demonios está pasando tanto aquí como en Europa. Me da mucho gusto saludar a Mario Di Constanzo, consultor financiero y además expresidente de la Conducef durante parte, ¿no?, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, Mario, ayúdanos a entender qué está pasando, ¿no?, con los bancos, porque normalmente nos da la sensación, ¿no?, de que si llegas a tener un banco, establecer un negocio que se pueda llamar banco, es porque tienes un nivel de solidez o al menos de certeza, de confianza suficiente como para hacerlo, porque pues, que la gente te encargue tu lana no es cualquier cosa. Pero ya estamos viendo que el Silicon Valley Bank valió sombrilla, luego fue el Signature Valley, ahora está el First Republic y luego Credit Suisse en Estados Unidos, en Suiza. Entonces, ¿por qué se juntó en estas semanas tantos colapsos, tantas compras, tantos cambios en el sistema bancario mundial? A ver, y tienes mucha razón en lo que comentas, pero a ver, vamos a empezar. ¿Cómo se gesta y por qué Silicon Valley Bank va a la quiebra, ¿no? Un banco, la función de un banco es captar ahorros y prestar el dinero que está captando. Esa es la función básica de un banco. Sí. Y eso es lo que había hecho Silicon Valley desde hace más de 10 años. Pero ¿qué sucedió? Fue un banco que tuvo un boom muy importante y empezó a recibir más depósitos de los que podía colocar o de los que colocaba, es decir, tenía más ahorro que empresas que le pedían prestado. En ese momento, pues el banco no puede tener el dinero guardado. ¿Y qué hizo? Compró bonos a un plazo de 10 años, a plazo fijo y a una cierta tasa de interés. Cuando viene el problema de la inflación en los Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés y obviamente los fondos de este banco pues estaban en bonos a plazo de 10 años. Y cuando sube la tasa de interés, el precio o el valor de los bonos disminuye. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que se empezó a dar cuenta Silicon Valley, el banco, que estos bonos bajaban de precio, incluso bajaban por debajo del precio en el que ellos los habían comprado. Entonces empezó a registrar pérdidas. Cuando la gente percibió esta situación, fue a sacar su dinero del banco, porque dicen, el banco está perdiendo dinero, pues no se vaya a perder el dinero que yo tengo guardado. Y de un día para otro, yo te diría en cuestión de horas, que esto es lo que llama la atención en esta ocasión. Digo, no solamente el error de haber puesto, como se dice popularmente, todos los huevos en una sola canasta de los administradores de este banco, sino la rapidez con que la gente sacó su dinero del banco. Entonces se generó una corrida financiera. El banco tuvo que vender estos bonos para devolver este dinero y a la hora de venderlos, pues obviamente perdió dinero y esto fue lo que lo llevó prácticamente a la quiebra. Es decir, el que de un momento a otro los ahorradores del banco fueran todos, vamos a llamarle así, y a manera de ejemplo, a sacar su dinero de este banco. Sí. Al sacar todo su dinero de este banco, pues el banco no lo tenía en ese momento y tuvo que vender los bonos. Ahí es cuando entró la Reserva Federal en los Estados Unidos y dijo, no se preocupen, vamos a garantizar todo el dinero que tengan los ahorradores dentro del banco. En todos los bancos, en todo el mundo, hay seguros de depósito que te cubren una cierta cantidad de dinero. En México es de 400,000 UDIs, en Estados Unidos es hasta $250,000. Para evitar este pánico, vamos a llamarle así, la Reserva Federal dijo, no se preocupen, vamos a pagar todo, y así más o menos detuvieron la crisis. Sin embargo, en el mundo los bancos no son entes independientes, están interrelacionados. ¿Por qué? Pues porque se compran bonos unos de otros, invierten en ciertos bancos, y así es como se generan estas venas de comunicación. ¿Qué pasó con el Credit Suisse? Pues lo mismo, que tenía activos, que tenía cartera del Silicon Valley Bank, y de repente se fue a la quiebra por las mismas razones, por este pánico de la gente. ¿Qué sucedió? Que casualmente y paradójicamente su competencia en Suiza, que es el UBS Bank, dijo, bueno, pues lo compro en este momento mi competencia
y obviamente para tratar de paliar la crisis, pues vino esta operación en donde se compró este banco, pero fíjate, se compró por 3.500 millones de dólares, nada más para tenerlo como referencia. Hoy Banamex se está vendiendo en 11.000 millones de dólares. Es tal el desorden que hay en el mercado que difícilmente podemos pensar que Banamex en este momento valga 3 veces más que lo que está o en lo que se vendió este Credit Suisse o este banco. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto se contamine hacia la banca mexicana? Yo veo muy pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque la actividad bancaria en México, primero, no está tan interrelacionada con los bancos en Estados Unidos. La posibilidad de que hoy se diera una corrida financiera, es decir, que hoy todos los depositantes de un banco fueran a pedir su dinero, lo veo difícil porque no hay razón. Y un poco vamos a explicar por qué esto. El año pasado, las utilidades de los bancos, de todo el sistema bancario que opera en México y obviamente de estos 7 grandes bancos que operan en México, fue de aproximadamente 260,000 millones de pesos. ¿De dónde provinieron estas utilidades? Pues provinieron de, yo te diría, 3 fuentes principales. De las comisiones que cobran los bancos, que representaron el 67% de la utilidad que obtuvieron en 2022. Obviamente del crédito al consumo, a las tarjetas de crédito, que es el 80% del crédito que otorga la banca, tarjetas de crédito, crédito hipotecario y crédito de auto, fundamentalmente, y de la tenencia de CETES o de valores gubernamentales del gobierno. Esa es la principal fuente de ingresos de los bancos. Entonces, no veo hoy una razón para que, por ejemplo, el gobierno mexicano dijera, no voy a pagar los CETES. Esto podría tener algún ruido en los bancos. Obviamente, algunos bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pues han visto reducido el valor de sus acciones precisamente por esta inestabilidad que hay en el mercado. Pero de eso a que se genere una corrida financiera, es decir, que todos los ahorradores de un banco vayan hoy a sacar su dinero, es muy difícil que se dé porque no hay una razón, al menos al día de hoy, para que esto se generara. Por eso es que se dice que la banca mexicana difícilmente se va a contaminar. Por un lado, qué bueno que no se va a contaminar, pero por el otro también te refleja lo atrasado que está la banca mexicana al decir que, bueno, en muchas partes, muchas de sus utilidades provienen pues, de estas comisiones que se cobran por los servicios que dan, de la tenencia de CETES, es decir, un negocio rentista, ¿no? Y del financiamiento al consumo. Es decir, no está la mayor parte de este financiamiento, por ejemplo, en empresas que pudieran tener algún default o algún impago de deuda. Creo que en un momento dado la banca mexicana pudo haber enfrentado un mayor riesgo durante la pandemia, cuando sí subieron los índices de morosidad, cuando las empresas pues, se vieron afectadas porque dejaron de funcionar, donde, por ejemplo, en la pandemia, pues muchos créditos se reestructuraron. Entonces, creo que esa situación en ese momento fue más delicada, pero hoy a que se genere un problema como lo que se generó en Estados Unidos o en Europa, se ve difícil y se ve lejos. ¿Cuál es la diferencia de esta crisis, digamos, o de esta inestabilidad que se está viviendo en este momento en Estados Unidos y en algunos bancos de Europa con respecto a 2008? Recordemos que en 2008 también hubo una crisis muy importante en los Estados Unidos. En el 2008 la crisis fue de deudores, fue una crisis inmobiliaria en donde los bancos le prestaron a la gente para que comprara casas y de repente la gente no pudo pagar estas casas. Entonces, esto es lo que estaría contaminando o generando la crisis del 2008, que tiene características diferentes a lo que vimos ahora en Silicon Valley, que se ha contaminado a otros bancos. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto que tienen ahorita en los Estados Unidos? Tienen todavía una inflación importante, por lo cual la técnica, el librito dictaría
que tienen que seguir subiendo la tasa de interés. Pero en la medida que sigan subiendo la tasa de interés, va a ser en la medida que aquellos bancos que tienen bonos, pues vean que estos bonos bajan de precio, y más si son a largo plazo. Oye, Mario, creo que De ahí, mañana da la Fed la decisión de política monetaria, ¿no? exactamente, se está discutiendo, mañana estarían dando el resultado. ¿Qué creo yo en lo personal que va a hacer la Fed? Creo que la Fed va a seguir privilegiando el tema de la inflación, es decir, que probablemente veamos una ligera alza en la tasa de interés de los Estados Unidos y México haga lo mismo con las consecuencias que esto tiene en términos de recesión económica, ¿no? Claro. Creo que en este momento la crisis está más o menos manejada. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Fed actuó rápido y tomó la decisión de, sin más cuestionamientos, vamos a respaldar los depósitos. Esto tiende a calmar a la gente y a que no se den más corridas financieras contra los bancos. Esto por la parte extranjera y en la parte nacional, te repito, hoy no veo nada que pudiera contaminar la situación bancaria en México, además de que hoy está bien capitalizada la banca, salvo uno o dos, tres bancos que han estado batallando con su índice de capitalización muy pequeño en los bancos. Los demás están sólidamente capitalizados porque además han tenido utilidades muy, muy importantes. Y estas utilidades pues vienen, pues yo te diría como un asunto de renta fija, ¿no? Hace tiempo se decía, y hace muchos años, que parecía la banca mexicana que era el negocio de abuelitas o de viudas, ¿no? Es decir, las rentas. Eso es lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo en la banca mexicana, que sus principales ingresos vienen de las comisiones que cobran y de los créditos que se dan a través de tarjeta de crédito, algunos hipotecarios y desde luego los créditos en general al público. Mario Di Constanzo, consultor financiero, siempre es un gusto tener aquí expertazos, ¿no? Del tema, que nos den un poco de luz, ¿no? En este tipo de asuntos que luego se empantanan, ¿no? Por tanta cosa que pasa tan seguido y luego en lugares que necesitan, ¿no? Cierto conocimiento tan específico como el tema financiero, como el tema bancario, pero qué bueno tener a gente que sabe explicarlo tan chidamente. Mario, fuerte abrazo, muchas gracias. Al contrario, muy buenas tardes y un saludo a ti y a todos. Buenas tardes a Mario Di Constanzo.